Muy buenos días. Contentos de estar de regreso con ustedes, agradecidos del tiempo, de la atención que ustedes nos dan semana tras semana y de la disposición del corazón de ustedes para adorar a Dios a través de escuchar su palabra y ponerla en práctica. El salmista escribió: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mí. Cantaré salmos a mi Dios. Bendito Padre Celestial, mientras tú nos des vida, nosotros te alabaremos. Mientras tú nos des capacidad para respirar, nosotros exaltaremos tu nombre y te bendeciremos siempre y a cada momento. Gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar a los hogares, a las vidas, con la palabra tuya. El resto es tuyo, Señor, que tu Espíritu Santo la haga viva en los corazones de cada una de las personas que lo van a escuchar y que sus vidas sean transformadas, igual las nuestras aquí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos llegando al final de nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. Probablemente terminaremos ese tema la próxima semana, pero hoy tenemos un tema muy emocionante. El título del mensaje es El Día del Señor. El Día del Señor. Por favor, abra sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a cubrir los versículos del 8 al 13. Mientras leía este pasaje bíblico, estos versículos, me di cuenta que se trata de una profecía y pocas cosas parecen despertar, encender nuestra imaginación de la manera como lo hacen las profecías. Vamos a decir lo que es cierto. El ser humano es curioso. Al ser humano le gusta saber lo que viene en el futuro, y especialmente cuando las tensiones globales y los fenómenos y desastres naturales están aumentando y enfrentamos tiempos inciertos, llenos de incertidumbre. Pues esta mañana el pasaje nos lleva a un anticipo fascinante de las cosas que están por venir. Pero quiero examinar el pasaje con humildad y también con mucho cuidado, y le voy a pedir que asimismo usted lo reciba de la misma manera. En las pasadas semanas he tenido oportunidad de ayudar a mi suegra en visitas médicas, y hay un doctor que específicamente vamos, que él da la cita a 1 hora, pero no ve al paciente hasta más de 2 horas después. Es bien irritante esa parte, no puedo, tengo que admitirlo, y si hay algo que a todos nos desagrada, no solamente a mí, es el tener que esperar. Queremos por naturaleza, queremos lo que queremos cuando lo queremos, pero ninguno de nosotros encuentra placentero los retrasos y el tener que esperar. Ahora que viene Navidad, usted se ha olvidado de algo y vienen cosas de comprar del último minuto y usted se aproxima a la fila, las filas están largas, le toca esperar. Cuando justo llega su turno, la cajera se va a almorzar, el sistema no funciona, su tarjeta de crédito no responde, y la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros? A veces puede ser exasperante eso. Pero a decir verdad, los retrasos revelan mucho más de nuestra mentalidad demandante que de nuestro deseo por lo que es justo. Pero cuán diferente y cuán refrescante es nuestro Señor y nuestro Dios. Él espera por lo que la Biblia llama el día del Señor, y lo hace con una paciencia perfecta. Desde luego que el Señor quiere paz, y desde luego que el Señor quiere justicia en la tierra, pero vamos a decir, por no haber otra mejor palabra, Él retrasa, entre comillas, Él retrasa eso, el establecer su paz y su justicia aquí en la tierra, y lo hace por un tiempo.
él espera, espera y espera, y lo hace por una buena razón. En estos versículos el apóstol Pedro explica esa razón aparente que hay detrás de la lentitud de Dios. Pero Pedro centra su atención en el futuro, y cuando lo hace, capta la atención de sus lectores como nunca antes, como en ningún otro momento. Y como estamos tratando de cosas acerca del futuro, me gustaría empezar, antes de entrar en materia en estos versículos, me gustaría mencionar 2 o 3 cosas acerca de este tema a manera de una advertencia ilustrativa, nada más. Primero, si es verdad que en los próximos minutos que vamos a ver se nos dice algunas cosas que van a pasar, también es verdad que la mayoría de las cosas del futuro, la mayoría de las cosas que están por suceder, siguen siendo un misterio. Hay cosas que están obvias. El cielo no es un misterio, es una realidad. El infierno igual, el juicio igual, pero aún así hay mucho detalle que usted y yo y todos desconocemos. Así que no se desespere por eso. Una de las señales de inmadurez espiritual es la tendencia de estirar la verdad del texto bíblico que uno estudia para hacerlo decir más de lo que realmente dice. Por lo tanto, no pierda el tiempo tratando de desentrañar todo acerca del futuro, porque no lo va a poder hacer. Segundo, cuando usted busque respuestas, deje suficiente espacio para preguntas también. De nuevo, debido a nuestra naturaleza curiosa, queremos respuestas, pero no siempre tendremos todas las respuestas que nos satisfagan. En tercer lugar, en la medida que usted se para firme en ciertas verdades que usted cree, ciertas verdades bíblicas que son obvias, claras, y usted la cree, sea paciente y tolerante con aquellas personas que por una u otra razón no están de acuerdo con su punto de vista. Sea paciente. Y por último, a pesar de que nadie, ¿me escuchó bien? Nadie conoce todos los detalles de lo que va a venir. No tenga miedo de aseverar aquello que es claramente revelado en las Escrituras y usted sabe que es verdad. Por ejemplo, la muerte y el juicio son revelados en las Escrituras y ambas son inevitables. Literalmente existe un cielo y un infierno. Literalmente habrá un día en que todos vamos a comparecer delante de Dios y dar cuenta a Él por lo que hayamos hecho. Habrá también una resurrección de los muertos. Todas estas cosas son ciertas, obvias y están claras en la palabra de Dios. Ahora, en lo que respecta al tiempo en que van a suceder y en la secuencia en que van a suceder, hay espacio para debatir, así que no tenemos por qué tomar esto como que es la palabra final, la opinión de nosotros. Acuérdense que Pedro escribe a creyentes que estaban siendo perseguidos, gente que había sido expatriada, gente que no estaba en sus hogares, habían abandonado su ambiente conocido y familiar, estaban siendo perseguidos por convicciones políticas, religiosas, gente que se sentía sola, confundida, eran tiempos difíciles, eran tiempos incómodos, y encima de eso tenían que soportar a individuos que se mofaban de su fe. Pedro lo dice en el versículo 3-4, que les advierte que iba a haber gente que les iban a preguntar, ¿y qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Y lo decían con ese sarcasmo, con ese tono de burla. Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado, como diciendo, lo que ustedes que están creyendo es una broma, porque eso no va a suceder. Pero yo me pregunto, ¿por qué pensar que habría un regreso del Señor Jesucristo, un segundo regreso del Señor Jesucristo, si Dios nunca lo hubiera prometido?
¿Por qué pensar? ¿Por qué yo me voy a atrever a afirmar algo que el Señor en ningún momento lo ha dicho en su palabra? No hace sentido. Pero ese no es el caso, esa no es la realidad. El Señor Jesús fue bien claro y lo dijo que vendría. Y así que si Él lo dijo, entonces va a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia, mis amados, es clara acerca de ocasiones cuando Dios interrumpió los eventos de la vida del mundo en el Antiguo Testamento y anteriormente. Por ejemplo, ¿usted se acuerda en el libro de Génesis, el diluvio? Eso fue un juicio. El Señor anticipó el juicio. Les dio oportunidad a la gente para que se arrepiente. Estaba cansado de la maldad en extremo de la gente de entonces. Ellos vivían, hacían lo que les daba la gana, vivían como que nunca, no tenían que rendir cuentas a nadie. El Señor se cansó y dijo: juicio, les voy a mandar un diluvio. Le ordenó a Noé que construyó un arca, 120 días la construyó. Noé invitó y le dijo: suban todo el que quiera salvarse, va a haber un diluvio, se va a acabar la humanidad. No le hicieron caso, 8 personas entraron, los demás perecieron, murieron. Eso fue juicio. Ahora bien, a la luz de esta realidad, de que el Señor de lo que el Señor ya ha hecho anteriormente, de cómo el Señor ha intervenido en los eventos de la vida del mundo en el pasado, a la luz de este precedente, entonces hace todo sentido y es lógico pensar que habrá también otra ocasión cuando Dios haga lo mismo, cuando Dios intervenga en los asuntos, en los eventos de la vida de este mundo, y eso será cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Pues bien, entremos a materia. Versículo 7, segunda de Pedro 3:7 dice: pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen, están reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. Pues bien, ¿sí ve? Cuando usted hace una reservación en un restaurante, en un lugar donde usted quiere ir, lo hace pensando en algo que va a venir en el futuro. Lo planea usted con tiempo y le dice: tal día, a tal hora, yo voy a estar en ese lugar y necesito que por favor me hagan una reservación para mí y tal persona o determinado número de personas. Usted lo hace basado en un tiempo terrenal, en algo que va a venir. Pues bien, aquí en este versículo Dios menciona un juicio y lo dice bien claro: el día del juicio. Y si Dios lo menciona, algo que va a venir, que está reservado, que está guardado, ¿verdad? No de acuerdo al tiempo nuestro, sino en el horario, en el calendario, en el tiempo de Dios. Si Dios lo ha dicho, tenga por sentado que, y puede estar usted 100% seguro de que va a ocurrir. Si Dios lo dijo, va a ocurrir. No sabemos, escúcheme bien, no sabemos, nadie sabe todos los detalles de cómo será ese día del juicio. No sabemos en lo que respecta al día exacto de cuándo va a ser. Eso es desconocido para mí, para usted y para todos. Ahora, pero está reservado. ¿Qué significa eso? Pues vayamos al siguiente versículo. Dice que, amados, una cosa no pasen por alto. Es decir, no te olvides de esto. Recuérdalo, que delante del Señor, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. De seguro Pedro tenía en mente lo que Moisés escribió en el Salmo 94. En verdad, 1000 años para ti, Señor, son como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Fíjese usted. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que lo que abarca, lo que envuelve, lo que cubre el tiempo aquí en la tierra, no impacta absolutamente para nada el plan maestro de Dios en el cielo. No tiene nada que ver. El horario, el calendario nuestro, las horas nuestras, eso no tiene nada que ver con lo que Dios ha planeado que va a hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios está por encima y más allá del reloj nuestro, de ese día compuesto por 24 horas.
Para Dios, 1000 años son como un día. ¿Sí ve? 1000 años para Dios pueden ser para Él una milésima de segundo. No tenemos ni idea, porque para Dios no existe el tiempo terrenal. Dios no basa su plan en lo que nosotros conocemos por tiempo. Así que no podemos juzgar las cosas que están por venir sobre la base de nuestro tiempo, del calendario, del tiempo terrenal, y sugerir que porque las cosas que se mencionan aquí no han sucedido, entonces Dios no cumple sus promesas. Es incorrecto hacer eso, dice el apóstol Pedro. Dios a menudo solamente parece estar tarde para actuar, pero cuando Él decide actuar, actúa sin ninguna demora. La verdad es que Dios nunca está atrasado, nunca está retrasado, nunca está tarde, como el médico que le acabo de mencionar, que da una cita a 1 hora y ve al paciente 2 horas después. Dios no hace eso. Dios no funciona con nuestro horario y nuestro tiempo. Ahora, en lugar de ver ese aparente retraso de Dios como que Él es indiferente y desinteresado y negligente, véanlo más bien, mis amados, como que Dios es misericordioso, paciente y lleno de gracia. Porque esa tardanza, de acuerdo a nuestra perspectiva, esa tardanza de Dios llega a ser nuestra salvación, que está perfectamente planeada por Dios, como lo vamos a ver en los versículos que siguen. Miren el versículo 8, la primera parte. Sin embargo, dice Pedro, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Si no pases por alto esto, ¿me estás aquí? Escúchame, le dice. No olvides. No olvides qué cosa. Pedro continúa y dice, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ya dije eso, ¿verdad? Ya cubrí ese, pero lo vuelvo a decir porque es importante para entender lo que viene más adelante. Nunca se olviden de esto. Mis amados, nunca se olviden de esto, usted que me está escuchando. Porque lo mismo que Pedro les dice, nos viene a nosotros y traemos eso al contexto nuestro. No podemos olvidar esto, porque esto es una verdad. Ahora, en el versículo siguiente dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se ve? Ahí está la razón del por qué esta aparente tardanza o retraso de nuestro Dios. Y yo creo que lejos de ver eso como una tardanza o como calificar a Dios como un Dios indiferente y desinteresado por las cosas que están pasando en este momento en el mundo, los conflictos, las guerras, los desastres y todo eso, más bien veámoslo como yo veo aquí en este versículo un versículo de gran esperanza, una inmensa esperanza. Dios deliberadamente no ha hecho lo que ha dicho que va a hacer. Dios deliberadamente retrasa los eventos del fin, lo que está por suceder, y lo hace temporalmente para dar oportunidad a la máxima cantidad de gente a creer en el Señor Jesucristo. Pero Dios no está tarde, porque recuerde, Dios no funciona con nuestro reloj terrenal. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia. Él no es indiferente, en ningún momento lo ha sido ni lo será. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si el Señor Jesucristo hubiera venido 2 días antes de que usted creyera en Él? ¿Qué hubiera sucedido? Usted se hubiera perdido. Cosa seria. El juicio venía, usted no estaba listo y usted no iba a la presencia de Él. Por lo tanto, ¿no está agradecido a Dios que no ocurrió de esa manera? Deberíamos más bien de estar agradecidos de que nosotros hemos tenido la oportunidad de venir al conocimiento de Jesús antes de que eso suceda. Y deberíamos de estar pidiendo que el Señor sea paciente con aquellos familiares nuestros, amigos nuestros, conocidos nuestros,
esposos, esposas nuestras, que todavía no han llegado al conocimiento de Jesús, para que Dios todavía, por favor, Señor, no cumplas esta promesa hasta que esa persona te llegue a conocer. Pero de una cosa usted debe estar cierta, que el Señor no está tarde en cumplir sus promesas. No es como que el Señor está bostezando en el cielo, desinteresado en lo que nos pasa y diciendo, yo espero que ustedes se resuelvan solos. No, Él está deliberadamente esperando un poco más, deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, yo le voy a decir esto. Vamos a quitar esta palabra y vamos a quitar esta palabra. Vamos a dejarla en blanco, ¿verdad? Vamos a dejarla en blanco. Y lo voy a dejar en blanco con un propósito, porque quiero que usted piense en una persona que usted sabe que no conoce al Señor Jesús como Salvador. Y quiero que usted ponga en estos momentos el nombre de esa persona aquí en lugar de la palabra nadie y de la palabra todos. Yo voy a pensar en un nombre. Vamos a pensar en Juan. Juan. Ok, el versículo diría entonces, porque Dios no quiere que Juan se pierda, sino que Juan proceda al arrepentimiento. ¿Sí ve? El asunto es que tenemos que hacer versículos como estos de una manera personal. Entonces adquieren mayor significado y vemos la urgencia de que esa persona a quien amamos, a quien conocemos, que no conoce a Dios, venga al conocimiento de Jesús, porque el tiempo se está acabando. Pues bien, esa es su responsabilidad. Si no pensó en alguien, tiene tiempo para hacerlo hoy durante esta semana. Esa es su tarea. El tiempo de Dios no es como el tiempo nuestro y el corazón de Dios no es como el corazón del hombre. Nosotros no nos gusta esperar, Dios espera. Pues bien, versículos 10 al 12, mantenga sus Biblias abiertas. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Mis amados, este planeta en el cual usted y yo vivimos, que se llama Tierra, va a tener un fin. Un fin, sí. Y cuando ocurre ese fin, la Biblia lo llama el día del Señor. Es una expresión usada para describir el juicio final, que ocurrirá cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Ese día va a venir. ¿Por qué estoy tan convencido y seguro de que va a venir? Ya usted sabe, muy bien, porque aquí lo dice, el Señor lo dijo. Por lo tanto, si el Señor lo dijo, va a suceder. Viene. La pregunta es ¿cuándo? Bueno, como un ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? De repente, por sorpresa, estratégicamente. Ningún ladrón anuncia con un parlante que el siguiente día va a estar asaltando esta casa, ¿verdad? No hay tal cosa como eso. Para las personas que han pasado por una experiencia como eso, que vienen de afuera y encuentran sus casas que han sido violentadas, eso es una experiencia terrible, se lo puedo decir por experiencia, algo inesperado que sucede así. Ahora, observen tres cosas que suceden en el versículo 10. En el versículo 10 dice que los cielos desaparecerán con un ruido espantoso. Una. Número 2 dice que los elementos serán destruidos por el fuego. ¿Cuáles elementos? Bueno, los griegos en la época del Señor Jesús consideraban esos elementos como el fuego, la tierra, el aire y el agua. Todo eso se va a fundir. Y después dice que la tierra con todo lo que hay en ella, imagínense, la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Ahora, usted no tiene que preguntarse si esto de verdad va a pasar. ¿Por qué? Muy bien, porque esto ya ha sido declarado, por lo tanto va a ocurrir. No es cuestión de si va a ocurrir o no va a ocurrir, es cuándo va a ocurrir. Dios lo dijo, Dios lo hará. Usted puede estar 100% convencido de eso. Ahora, ¿cómo será? Eso es otra cosa. Como ya vimos el versículo 10 y se lo voy a decir. Dice que va a haber un ruido, un estruendo espantoso, probablemente en los cielos, lo que nosotros vemos de día y de noche, con todos los astros, las estrellas, quizás galaxias o planetas, desaparecerá. Imagínese usted. Todo eso. No el tercer cielo, donde es la morada de Dios. Eso no. Lo que nosotros podemos ver. Todo eso colapsará.
Así que, y será consumido por un fuego intenso, dice, por un fuego intenso. Todo será derretido completamente. Solo Dios puede hacer eso. Ahora, ese será el fin. Ahora, el fin, mis amados, no ocurrirá por la mano de un loco esquizofrénico gobernante que aplaste un botón de un arma nuclear. No, yo no creo. ¿Por qué no lo creo? Porque aquí no es como lo dice. La Biblia no dice tal cosa. Todo se va a fundir, todo va a desaparecer, pero no va a ser por armas nucleares. El que aplasta el botón no es ningún loco. El que está a cargo es... El día del Señor es... ¿Quién está a cargo del día del Señor? No es un loco. El día del Señor está a cargo el Señor. Él es el día del Señor, no es el día de la guerra de ejércitos ni nada de eso, ni de ningún movimiento terrorista, de ninguna guerra. Así que todo va a ocurrir no conforme al plan de un loco esquizofrénico, sino que las cosas van a ocurrir de acuerdo al plan maestro de Dios. Necesitamos pasajes como este para que nos ayude a poner de regreso todas las cosas en la apropiada perspectiva. Pues bien, el versículo 13, para terminar, dice que nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Si usted recuerda, en el libro de Génesis, es el origen de la creación y es el origen de la humanidad. El pecado entró, todo se corrompió, la tierra fue maldita, pero inmediatamente Dios puso en marcha su plan redentor para la creación y la humanidad. Por eso, ese plan redentor nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo volverá a ser como era en su estado original. Jesús, entronado en su trono como Señor soberano y majestuoso de todo el universo, y viviremos bajo su gloriosa bendición para siempre, todos aquellos que estamos en la presencia de Él, porque hemos confesado y declarado su nombre y lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. A la luz de esa esperanza que este versículo nos da, la pregunta es, ¿cómo debemos vivir? Esa es la pregunta. La pregunta no es cuándo esto va a ocurrir, cómo va a ocurrir, qué me va a pasar, no. La pregunta, a la luz de todos estos versículos que hemos visto y de este que está aquí, que usted está viendo, el versículo 13, la pregunta es, ¿cómo usted y yo debemos vivir? Y Pedro lo dice. Pedro lo dice. En primer lugar, tenemos que vivir vidas santas. Yo no lo digo. Yo me lo aplico, lo que Pedro ha dicho. Pedro dijo en el versículo 11, puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Si esa es la manera como Dios espera que nosotros vivamos en la eternidad, ¿por qué esperar estar en la eternidad para empezar a vivir de esa manera? Come on, hace sentido esto. ¿Por qué yo tengo que esperar para ir al cielo y empezar a vivir como Dios quiere que yo viva, si puedo empezarlo a vivir ahora, aquí en la tierra? Debemos vivir vidas santas. Segundo, aprovechemos cada oportunidad de compartir el mensaje. No podemos relajarnos en esto. La venida del Señor no se demorará para siempre. Es temporal, pero no para siempre. La puerta de salvación está abierta por ahora, pero no va a estar abierta para siempre. No sabemos cuándo se cerrará. No sabemos cuándo ese aparente retraso del Señor termine. Por lo tanto, la urgencia está ahí de compartir el mensaje de salvación con todos aquellos que nosotros sabemos que no son salvos. Y en tercer lugar, esperemos con expectativa el regreso de Cristo. Cuando Él venga, Él va a poner todo de regreso en orden divino. Usted no tiene nada que temer. Usted conoce al Señor, no tiene nada que temer. Yo conozco al Señor, mi esposa conoce al Señor, mis hijos también. No tenemos nada que temer. Esto no es un día de terror para el creyente. Esto es un día de esperanza para el que cree en Jesucristo. Y lo esperamos con gozo
y con alegre anticipación. Incline su rostro para orar. Padre, ni un solo día pasa sin que veamos señales de corrupción en este mundo en el cual vivimos. Es por todo lado, Padre. Debe entristecer tu corazón el ver cómo aquellos que tú mismo creaste se han apartado de ti y han ido tras el pecado y se deleitan en hacer lo malo y nadan en la maldad. Anhelo ver que tu justicia llene esta tierra y las tinieblas se vuelvan luz. Haz resplandecer tu brillantez en mi vida, en la vida de todas las personas que están escuchando, de tal manera que tu luz resplandezca a través de nosotros hacia otras personas. Que a través de nosotros otros puedan llegar al conocimiento tuyo. Que nosotros seamos los medios, el canal de bendición para que esas personas procedan al arrepentimiento. Que en tu bondad esperes un poco más, porque cada uno de nosotros conocemos familiares, amistades, vecinos, amigos que no te conocen. Los amamos y nos doleríamos en gran manera al ver que tú llegas y ellos no están listos porque nunca te conocieron. Bendito seas por tu paciencia, tu longanimidad, tu misericordia, tu gracia y tu compasión demostrada en retrasado. No tienes por qué hacerlo, pero lo haces porque eres un Dios lleno de misericordia y bondad y estamos profundamente agradecidos por ello. Ayúdanos a meditar, Señor, en tu gran misericordia, en tu gracia, en tu bondad a lo largo de esta semana. Solo tenemos que ver cómo nos cuidas en cada segmento de cada día para darte gracias, para exaltarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, por ser fiel. Gracias porque tu amor y tu fidelidad todos los días y a cada momento de cada día nos protegen. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Te damos gloria, honor y alabanza. Tú lo mereces. No hay nadie más digno de toda gloria y honor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te exaltamos, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados, por haber compartido con nosotros. Por favor, usted haga lo mismo, comparta con demás personas este mensaje y con la ayuda, la bendición y la gracia de nuestro Dios esperamos vernos de nuevo, tenerlos, hacer contacto la próxima semana. Mi esposa y yo los saludamos, los bendecimos. Tengan una excelente semana. Dios los guarde.